¿Y si te dijera que existen 3 palabras capaces de tocar lo más profundo del inconsciente masculino y despertar en él un amor auténtico e irresistible? Carl Jung reveló claves ocultas en la psique que transforman relaciones. Quédate hasta el final y descubre cómo usar estas 3 palabras para que él se enamore de ti de verdad. Carl Jung fue uno de los fundadores de la psicología moderna, y su legado transformó la manera en que comprendemos la mente y las relaciones humanas. Al explorar el inconsciente, los arquetipos y las proyecciones, Jung reveló que gran parte de lo que sentimos por alguien proviene de imágenes internas que llevamos sin darnos cuenta. Su psicología es poderosa porque nos ayuda a ver más allá de las apariencias y a comprender las fuerzas invisibles que moldean el amor. Imagina que estás en una fiesta. Luces suaves, música ambiental, gente sonriendo a tu alrededor. Alguien entra. No lo conoces, ni siquiera ha dicho una palabra. Pero algo sucede. Un cosquilleo en el estómago, una curiosidad repentina, casi como si alguna parte de ti lo reconociera. La razón no puede explicarlo, pero el cuerpo responde. Esa sensación de magnetismo, de que hay algo allí, no nace del azar. Viene del inconsciente. El inconsciente funciona como un radar oculto. Incluso cuando creemos estar en control, eligiendo, basados en listas racionales de cualidades deseadas, es él quien susurra por debajo, diciendo, es por allí. Reconoce patrones, símbolos, historias antiguas. Y es ahí donde entra el punto central de la psicología de Carl Jung. No nos sentimos atraídos solo por personas, sino por las imágenes que proyectamos en ellas. Como si el otro fuera una pantalla, en blanco, y nuestro inconsciente pintara allí una figura que nos fascina o nos repele. Piensa en el inconsciente como un espejo ciego. Te miras, pero no ves el reflejo directamente. En cambio, se revela en los demás, especialmente en aquellos que despiertan pasión o incomodidad. Ese hombre que te atrae instantáneamente puede estar cargando, sin saberlo, la imagen de algo que te falta, o de algo que rechazas, o incluso de una herida que aún no ha sanado. Se convierte en el portador simbólico de una parte tuya que quiere salir a la luz. Un ejemplo. Digamos que fuiste criada aprendiendo que debías ser siempre responsable, centrada, cuidando de los demás, ocultando tu vulnerabilidad. De repente, aparece un hombre espontáneo, rebelde, emocionalmente libre. Él no representa solo un estilo diferente, representa la parte de ti que quiere respirar, romper reglas, vivir con ligereza. No te enamoras solo de él, sino de lo que él activa dentro de ti. Y lo opuesto también sucede. A veces, nos alejamos de personas que podrían hacernos bien, porque el inconsciente asocia eso a un dolor antiguo. Un hombre amable, que te ofrece presencia y cuidado, puede parecer aburrido porque no activa el drama que, sin darte cuenta, asociaste al amor. Si el amor siempre vino con ausencia o conflicto en tu historia, tu brújula interna puede confundir estabilidad con desinterés. Y así, repetimos el mismo ciclo, creyendo que estamos eligiendo libremente, cuando en realidad estamos siguiendo un guión interno antiguo. La buena noticia es que ese guión puede reescribirse. Cuando comienzas a observar tus patrones, ¿a quién sueles atraer? ¿De quién sueles huir? ¿Qué historias se repiten? Comienzas a ver lo que el inconsciente ha estado tratando de mostrarte. Eso no significa racionalizar todo. Significa sentir con conciencia. Detenerte y preguntar, ¿qué estoy proyectando aquí? ¿Qué simboliza esta persona para mí? ¿Qué parte de mí está buscando esta experiencia? Es como si, en lugar de solo dejarte llevar por la corriente, aprendieras a nadar. La atracción no necesita ser ceguera. Puede ser un portal. El deseo no necesita ser una prisión. Puede ser un puente. Cuando comprendes lo que el inconsciente busca, puedes elegir con más verdad. Puedes percibir si estás frente a una pareja real o solo frente a un espejo disfrazado. Y ese es el verdadero poder. Usar el inconsciente a tu favor no es controlar al otro, es iluminarte a ti misma.
Es darte cuenta cuando el deseo te empuja por carencia o cuando te conduce por plenitud. Es transformar la atracción en conciencia y el amor en elección. Algunas palabras no solo pasan por los oídos, atraviesan capas, tocan algo más profundo, casi como si despertaran una memoria olvidada del alma. Cuando Jung habla del self, se refiere al centro más profundo y verdadero del ser humano, aquello que está más allá de las máscaras, las defensas y los roles sociales. Y es precisamente ahí donde ciertas palabras tienen poder. Cuando dices algo que resuena con el self, del otro, no solo estás comunicando, estás convocando. Estás diciendo, sin saberlo, te veo más allá de lo que muestras al mundo. Palabras así no necesitan ser rebuscadas. Muchas veces son simples, pero cargadas de presencia, simbolismo y verdad. Hablan directamente con la parte más auténtica del otro, creando una conexión que va más allá de lo racional. Es como si, por un instante, dos almas se reconocieran detrás de los personajes. La primera palabra tiene el poder de encender algo que ya vive dormido dentro de él. Una chispa, silenciosa pero intensa. No es solo una palabra romántica. Es una llave que gira dentro de la psique y despierta el arquetipo del amante. Esa parte del hombre que anhela belleza, conexión sensorial y entrega emocional. Cuando esa palabra se dice de la manera correcta, en el momento adecuado, no solo agrada, convoca. Imagina una vela apagada en una habitación oscura. Esa palabra es el fósforo que, al tocar la mecha, revela una luz cálida, íntima. El arquetipo del amante no responde a la lógica o la utilidad. Se mueve por el misterio, por el encanto, por la sensación de estar frente a algo que vale la pena sentir. Por eso, cuando dices algo que activa ese arquetipo, él no entiende racionalmente por qué está más presente, más interesado. Simplemente lo siente, y lo siente profundamente. Esa palabra no necesita ser seductora en el sentido convencional. Puede ser algo que evoca admiración estética, sensibilidad o incluso nostalgia. Algo como intenso, inolvidable, salvaje, profundo. Palabras que hacen que el hombre salga del estado mental automático y entre en un espacio donde quiere experimentar, descubrir, tocar. Y no se trata solo de sexo. Se trata del deseo de estar vivo, de conectarse con algo más profundo. En la práctica, cuando dices, por ejemplo, esta conversación fue intensa, no solo estás elogiando, estás señalando que lo que sucedió entre ustedes tuvo peso, tuvo alma, tuvo profundidad, y eso activa en él la sensación de que allí hay un campo donde puede ser más que solo funcional, puede ser sentido, deseado y visto en su esencia. El amante interior se despierta cuando siente que hay algo bello y único siendo reconocido. Y eso es lo que esa palabra hace. Abre la puerta del corazón por dentro, sin necesidad de forzar nada por fuera. La segunda palabra toca una fibra ancestral en la psique masculina. El impulso de proteger, cuidar, ofrecer algo de sí al mundo, especialmente a aquellos que despiertan su admiración. Esa palabra no solo agrada al ego, activa el arquetipo del héroe o del cuidador, dos de los modelos interiores más profundos que moldean la identidad del hombre. Cuando se usa bien, esa palabra lo hace sentir que hay un propósito en estar a tu lado, que su presencia no solo es bienvenida, es necesaria. Desde tiempos antiguos, el hombre es cultural e inconscientemente atraído por la idea de ser útil, de marcar la diferencia, de dejar su huella. Cuando una mujer lo hace sentir que su acción tiene valor, que es visto como alguien capaz de ofrecer seguridad, dirección o incluso un gesto de generosidad que transforma el ambiente, algo poderoso sucede. Sale del modo pasivo y entra en el modo de presencia activa. Se involucra. Piénsalo como una cuerda que vibra cuando se toca con precisión. Si dices algo como «me sentí segura contigo hoy» o «tienes una calma que me hace bien», no solo estás elogiando, estás evocando un rol simbólico dentro de él. Estás diciendo, eres importante para mí porque tocas algo esencial que valoro. Y en ese momento, el héroe despierta.
Pero no el héroe arrogante que busca medallas, sino aquel que siente que vale la pena entregarse, porque su presencia está siendo reconocida con admiración genuina. De la misma forma, el cuidador también se activa cuando percibe que hay espacio para ofrecer cariño, apoyo emocional o estabilidad. Palabras como agradecido, tranquilo, fuerte o gentil tienen ese poder. No son palabras que piden ayuda, de forma directa, pero revelan que hay un lugar donde él puede actuar como soporte. Y lo más curioso es que, al sentirse necesario, se conecta emocionalmente. El vínculo se profundiza porque empieza a asociar su presencia con una sensación de valor. Cuando una mujer activa este arquetipo, no está siendo sumisa ni frágil, está siendo sabia. Está comunicándose con el alma masculina, usando el lenguaje simbólico que mueve su corazón. Está diciendo, sin palabras explícitas, hay espacio en mí para que lo mejor de ti florezca. Y ningún hombre resiste a esa invitación. La tercera palabra es quizás la más poderosa y la más sutil. Es aquella que, cuando se dice, abre un pequeño espacio de silencio en su mirada. Un espacio donde algo escondido, muchas veces guardado desde la infancia, comienza a moverse. Esa es la palabra que toca la sombra, no para exponer ni herir, sino para invitar, para decir de forma implícita, yo también veo esa parte en ti y no voy a huir. Carl Jung enseñaba que la sombra representa todo aquello que reprimimos, miedos, fragilidades, deseos no aceptados, emociones mal digeridas. En el hombre, eso suele incluir la tristeza, el miedo al fracaso, la sensación de no ser suficiente. Por eso, cuando una mujer usa una palabra que acoge esas partes, que no juzga, sino que acoge con firmeza y empatía, está ofreciendo algo muy raro. Permiso, para ser completo. Imagina a un hombre que pasó la vida oyendo que debía ser fuerte, inquebrantable, siempre en control. Ahora te oye decir, eso fue valiente. No parece gran cosa a primera vista, pero esa palabra valiente, dicha en el contexto adecuado, dice mucho más. Reconoce el miedo implícito, la lucha silenciosa, el gesto que él creyó demasiado, pequeño para ser valorado. De repente, no se ve solo como alguien que actúa, sino como alguien que siente. Y eso lo cambia todo. Otras palabras que tocan la sombra con suavidad son humano, honesto, intenso, real. Palabras que no exigen perfección. Al contrario, abren espacio para que la imperfección sea vista como belleza. Y en ese espacio, él se relaja, baja la guardia. Comienza a confiar no porque le dijiste que podía confiar, sino porque lo sintió en tu tono, en tu presencia, en la palabra elegida, que ahí puede existir por completo. ¿Te has dado cuenta de cómo muchos hombres se cierran cuando se los confronta directamente sobre algo que los fragiliza? Eso sucede porque la sombra, cuando se toca con agresividad, se defiende. Pero cuando la nombras con suavidad, cuando sugieres con delicadeza que ves algo allí que pocos ven, él no se avergüenza. Se siente visto, y más aún, se siente invitado a salir del escondite emocional donde ha vivido por años. Usar esa palabra es como abrir una ventana en una habitación oscura. No invade, solo invita a la luz a entrar. Y eso crea un tipo raro de conexión, aquella donde él siente que ya no necesita fingir, donde el deseo no es solo físico, sino existencial, porque tocaste su verdad, no solo su imagen, y esa es la intimidad más profunda que existe. Tal vez la mayor trampa al escuchar todo esto sea pensar, ¿pero podré usar esas palabras sin sonar artificial? Y esa pregunta no solo es válida, es esencial. Porque el verdadero poder de estas palabras no está en repetirlas como fórmulas mágicas, sino en integrarlas con autenticidad. Usar el lenguaje arquetípico, como propone Jung, no es manipular. Es volverse consciente de lo que ya está en juego y elegir comunicarse con el alma, no solo con palabras. Cada una de estas expresiones solo tiene impacto real si es sentida. No sirve decir que algo fue intenso si solo estás tratando de seducir. Pero cuando realmente te permitiste vivir ese momento con entrega, y lo nombras con verdad, la palabra lleva una vibración emocional que él percibe, incluso inconscientemente.
Es como la diferencia entre repetir una frase de película y contar una historia tuya. La primera suena vacía, la segunda, viva. Adaptar esas palabras a tu estilo personal es, ante todo, una invitación al autoconocimiento. Pregúntate, ¿cómo expreso belleza, cuidado, verdad? ¿Qué palabras son naturales para mí cuando estoy realmente conectada con alguien? A veces, no dirás valiente, pero lo mirarás a los ojos con admiración silenciosa, y eso tendrá el mismo efecto. Otras veces, usarás un humor ligero para nombrar una fragilidad suya, y él sentirá alivio, no juicio. Lo más importante es recordar que el inconsciente no responde a trucos, responde a la energía simbólica detrás de lo que se dice. Sí, hay presencia, si hay verdad, si hay escucha, la palabra justa surge naturalmente. Y cuando viene de un lugar genuino, toca al otro no como un intento de conquistarlo, sino como un espejo que lo ayuda a reconocerse. Ahí es donde todo cambia. Dejas de buscar validación o control y pasas a cultivar presencia y vínculo. Ya no intentas hacer que se enamore, sino que creas un espacio donde él puede enamorarse de quien tú realmente eres, y no de la imagen que crees que debes representar. Y esa es la verdadera magia de la comunicación emocional y arquetípica. No fuerza, revela. Y lo que se revela con verdad tiene poder de transformar. Cuando esas palabras funcionan, algo sucede que desafía la lógica común. No es un cambio brusco, ruidoso, sino una alteración sutil y profunda en la atmósfera entre ustedes. Su mirada se fija, su cuerpo se relaja, el tiempo parece desacelerarse. Es como si se abriera un portal, conectando a dos personas por hilos invisibles, que no se explican, pero se sienten. Y eso, lejos de ser un hechizo, es pura psicodinámica. El efecto junguiano en acción Jung nos mostró que la psique humana responde a los símbolos con la misma intensidad con que el cuerpo responde al tacto. Cuando usas una palabra que activa, un arquetipo, el amante, el héroe, el cuidador, o incluso la sombra, estás encendiendo una imagen interior que él ya lleva dentro, muchas veces dormida. La magia está en que esas imágenes son universales, pero cada uno las vive de manera personal. Por eso, la reacción parece única, íntima, hecha a medida. Y lo que es aún más fascinante, esa conexión no requiere explicación. Puede que él ni entienda por qué se sintió tan tocado, por qué esa conversación lo dejó pensando por días, o por qué empezó a verte con otros ojos. Pero algo dentro de él lo sabe, porque no fuiste solo tú quien habló, fue el lenguaje del alma que se comunicó. Ese es el poder de la psicodinámica junguiana. No se trata de técnica, sino de afinación. Empiezas a hablar con el otro en una frecuencia más alta, más densa, más verdadera, y eso lo saca del automático. Deja de verte como una mujer más interesante, y empieza a sentir que hay algo en ti que lo llama hacia adentro, que lo mueve, que lo refleja, y eso es irresistible. Esa atracción que parece mágica es, en realidad, la consecuencia natural de comunicarse con conciencia emocional. Cuando tocas el inconsciente del otro con respeto y autenticidad, no lo dominas, lo invitas. Y en esa invitación, algo mucho más grande que el ego comienza a moverse. El alma reconoce a otra alma. Y eso es lo que hace inolvidable la conexión. Ahora, te invito a reflexionar. ¿Alguna vez viviste una conexión así? ¿Dijiste algo que pareció tocar al otro a un nivel más profundo, aunque no supieras exactamente por qué? Es fácil enamorarse del poder de estas palabras y querer aplicarlas todo el tiempo. Pero ahí reside uno de los mayores peligros. Cuando el uso se vuelve exagerado, apresurado o desconectado de la realidad del momento, lo que podría crear conexión comienza a sonar a ensayo. Lo que debía tocar el alma se vuelve actuación, y el efecto, en lugar de acercar, aleja. Uno de los errores más comunes es la falta de timing. Por ejemplo, acabas de conocer a alguien y, en un intento por mostrar profundidad, sueltas un «wow»,
Esto fue tan intenso entre nosotros. La intención puede ser genuina, pero si el campo emocional aún no se ha construido, esa frase llega antes de tiempo y suena artificial. El inconsciente reconoce la disonancia. El hombre no sabrá explicarlo, pero sentirá que hay algo forzado, fuera de contexto, y naturalmente se retrae. Otro error es el exceso. Usar palabras demasiado fuertes, con demasiada frecuencia, puede vaciar su valor simbólico. Si todo es profundo, intenso, valiente, esas palabras pierden su peso. Es como un perfume en exceso. En lugar de atraer, sofoca. El lenguaje arquetípico es poderoso precisamente por su precisión y presencia. Exige que estés conectada con lo que dices y lo expreses en el momento exacto en que la emoción lo pide. Pero el mayor saboteador es la falta de sinceridad. Cuando una palabra se usa solo como recurso para provocar una reacción, y no como reflejo de una percepción real, el otro lo siente. Puede que no reaccione de inmediato, pero una parte de él se cierra. Porque el inconsciente tiene un olfato agudo para lo falso. Y lo que podría haber sido un gesto de intimidad se convierte en un intento de manipulación emocional. Imagina a alguien diciendo, «Me sentí seguro contigo», solo porque leyó que eso activa el arquetipo del héroe. Pero el tono está vacío, la mirada esquiva, el cuerpo tenso. El efecto será el contrario. Sentirá que hay un juego en marcha y no entrega. Y donde hay juego, no hay confianza. Por lo tanto, el secreto está en el equilibrio entre intención y presencia. Usa estas palabras no para conquistar, sino para revelar. No para agradar, sino para nombrar con valentía lo que realmente está vivo entre ustedes. Cuando hay verdad, incluso una palabra simple tiene el poder de tocar. Pero cuando hay estrategia sin alma, ni la frase más poética logra romper la distancia. ¿Quieres saber si estás usando estas palabras con autenticidad? Pregúntate siempre, ¿lo que estoy sintiendo ahora merece ser nombrado? ¿O estoy tratando de acelerar algo que aún no ha nacido? Esa pregunta, simple y honesta, puede salvar tus relaciones de convertirse en juegos y permitir que se transformen en encuentros reales. Al final, lo que realmente toca a alguien no son palabras bonitas, ni gestos calculados, es la presencia. Seducir con el alma es mucho más que seguir un guión, es vivir con verdad. Es conocerte a ti misma hasta el punto de no necesitar jugar, ni esconderte. Cuando te comunicas desde lo que realmente sientes, cuando tus palabras son reflejo de tu conciencia y no armas de tu miedo, algo profundo sucede. Te vuelves inolvidable. La verdadera atracción comienza dentro. Es el reflejo de tu intimidad con tus sombras, tus deseos, tu historia. Cuanto más te conoces, más clara se vuelve tu energía. Y esa claridad es la que crea magnetismo. No porque estés intentando ser perfecta, sino porque estás completa. Y es esa completud la que llama al otro, la que invita, la que atrae, la que toca. Por eso, más que memorizar palabras, experimenta sentirlas. Observa cómo resuena cada una de ellas en tu cuerpo antes de usarlas con alguien. Siente si hay verdad en ellas o solo intención. Y, sobre todo, honra tu propia historia. Porque eso es lo que le da alma a tu voz. Eso es lo que transforma un encuentro común en una experiencia arquetípica, simbólica, viva. Si este contenido te ayudó a ver el amor con nuevos ojos, con más profundidad, más conciencia y más verdad, te invito a dejar tu like aquí. Eso ayuda al canal a crecer y a llegar a más mujeres que, como tú, están en busca de algo real. Si aún no te has suscrito, aprovecha ahora para ser parte de este camino. Y claro, quiero escucharte. Déjame en los comentarios tus dudas, tus experiencias, o esa palabra que un día te tocó de verdad. Sigamos esta conversación juntos.